¿cómo decir? Eso es un compromiso que uno tiene con Cuba, que después por razones, vamos a decirle políticas, desapareció luchando por la libertad de Cuba desde una trinchera que es la intelectual y allá como Luis Manuel y como Sorbo, que están ahí. Nosotros seguimos la vida en el mundo, pero ellos siguen allí. Incluso los que estamos en Miami no formamos parte del mercado de la música cubana, formamos parte del mercado de la música latina, que ya no se puede estar con actitudes tibias respecto a la realidad cubana, ¿me entiendes? Yo creo que antes del 59 estaba claro eso en el mundo de la música, lo de la producción musical, estaban claros los roles de las personas que participaban. De hecho, los compositores tenían su espacio y tenían mucho prestigio antes del 59. Se conocía perfectamente quiénes eran los compositores, porque existían los compositores, existían los arreglistas, que es otro fenómeno que hay dentro de la música que es importantísimo, los arreglistas y los productores. Y después estaban los cantantes, que obviamente eran la cara y eran las estrellas, ¿no? Después del 59, por algún motivo, todos esos grandes arreglistas y productores de antes que dejaron de estar en Cuba, y yo siento que ese también es mi caso, en un momento determinado la música cubana que digo que tuvo una evolución muy interesante independientemente del mercado de la música que estaba ocurriendo en el mundo. Hubo una evolución hacia unos lugares que devino en Bambán, en NG La Banda, en Iraquere, en fin, en el Afro Cuba primero del 78 y después en el otro Afro Cuba, porque hay un Afro Cuba anterior que es el original, que después por razones, vamos a decirle políticas, desapareció del mapa cubano, ¿no? Ese grupo primero de Afrocuba, que se hizo alrededor de una figura que se llama Chembo, que está aquí en Miami, ese gran artista olvidado. Y como en mi caso, los que de pronto empezamos a necesitar expresarnos a través de la música y a tener la necesidad de grabar y de componer, no teníamos en la época mía, estoy hablando cuando empecé a finales de los 80, en los 90, no habían los espacios de estudios de grabación independientes o caseros que había ahora en estos momentos. No había, nosotros no podíamos grabar en Cuba, Gema y yo en este caso, no podíamos grabar en Cuba. Fue así durante mucho tiempo y solo los que estaban en ese sistema podían grabar en Cuba, ¿no? Toda esa estructura de productor, arreglista, compositor desapareció completamente y en el mundo de la industria sigue existiendo. En Estados Unidos eso está claro, sigue existiendo ese mundo, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas que hizo, por un lado, que bueno, yo creo que la creatividad se multiplicó, porque en mi caso yo tuve que aprender a producir mis discos, a arreglar también, tuve que aprender a grabar, tuve que aprender a mezclar, tuve que aprender a hacer muchas cosas para poder desarrollar la carrera musical, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes que están pasando, independientemente del cubatón y toda la música urbana cubana que está saliendo, que yo respeto eso. Yo creo que para mí existe la música que me gusta y la que no me gusta, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que están pasando muy buenas, muy interesantes, gente que está viviendo fuera de Cuba. He descubierto últimamente varias cantantes cubanas que me han sorprendido mucho. Hay una muchacha que está ahí en Barcelona, Teresa Janet se llama, que la descubrí a través de un vídeo que hizo en Cuba, que grabó en Cuba, pero ella está allá en Barcelona. Hay otra cantante que vive en Suiza, que hizo una colaboración con Omar Sosa, que para mí Omar Sosa es uno de los grandes cultores de la Cuba transnacional, como tú dices, de esa Cuba cultivando esa música con la conexión con África y con lo cubano, ¿no? Creo que hay muchas cosas pasando. Está Elian Correa en Londres, hay muchas, y mujeres, hay muchas mujeres que están haciendo. En Nueva York hay muchos cubanos haciendo cosas muy poderosas a nivel musical. El problema de lo que está pasando es que no existe el mercado de la música cubana, no existe. No, porque para un mundo de programadores, de festivales y todo eso, lo único que cuenta es la Cuba que habita en la isla, porque es lo que han transmitido
al mundo, tú sabes, la propaganda de la dictadura, ¿no? Que lo que realmente tiene valor es lo que sale de la isla, lo cual es un error total, porque yo no, por supuesto, de ahí yo no niego el proceso que vivimos en Cuba porque me estaría negando a mí mismo. Yo nací en el 63 y me fui de Cuba con 29 años. Entonces, formo parte de eso, pero también llega un punto en el que uno quiere cambiar eso, obviamente, porque uno quiere libertad para Cuba, quiere realmente bonanza para el pueblo de Cuba y para la cultura y para la música y para las artes. Yo pienso que hay una gran cantidad de gente haciendo cosas muy buenas en el mundo, muchas producciones, pero que no forman parte del mercado de la música cubana porque están insertados dentro de esos países donde cada uno vivimos. Incluso los que estamos en Miami no formamos parte del mercado de la música cubana, formamos parte del mercado de la música latina. Y eso al final no es que limita, porque ya la música latina forma parte de un vitral más grande, pero esa parte específica donde está el mercado de la música brasilera, el mercado de la música argentina, el mercado de Colombia, no existe para los cubanos. Y los que están dentro forman parte de un mercado que está politizado completamente. Vamos a decir, eso es un compromiso que uno tiene con Cuba, con la gente, con la familia de uno, con los amigos, con la historia nuestra. Y ha llegado un punto en el que ya no se puede estar con actitudes tibias respecto a la realidad cubana, ¿me entiendes? Yo no juzgo a nadie, obviamente, yo tampoco soy de los que empiezan a juzgar pero yo creo que yo sí decidí en un momento determinado tomar acciones con respecto a eso. Ya yo desde siempre he sido bastante contestatario con la realidad cubana, incluso estando en Cuba. En un momento determinado que empecé a abrir los ojos, obviamente, porque vengo de una familia vinculada a la oficialidad cubana completamente, gente vinculada a la dictadura y eso, por parte madre, ¿no? Mi familia por parte madre son gente bien comprometida con aquello. Y gracias a mi otra familia, que aunque estuvieron ahí vinculados, eran artistas, eran gente con la mente abierta, con la cabeza más crítica, como mi familia, mi abuela Raquel, mi tío Vicente Revuelta, es toda esa realidad del mundo de los artistas que al final siempre tienen una mirada crítica con la realidad y eso me abrió un poco, me abrió mucho las entendederas. Y ya después cuando me cayó en las manos Milán Kundera en los 80 y empecé a leer, dije, coño, esto es lo que estamos viviendo nosotros. Y ahí cambió mi punto de vista, mi visión y como dice una canción de La Ruta de las Almas, resurrección. Me libré de todo lo aprendido y volví al punto de la nada para nacer de nuevo y rehacerme una idea con respecto a Cuba. Y ya pienso que después del 11J, después del 27N, después de San Isidro, y que ya con el 27N y con San Isidro hice la primera intervención así directa con respecto a aquella realidad que fue el tema Una Gota de Verdad, que después lo grabé con Boris Larramendi en el reciente disco que se llama Regreso a la Tierra. Ya yo creo que si después del 27N San Isidro y del 11J, uno que está en un lugar y en una posición en la que puede influir, sobre todo en mi caso, en mis amigos de la izquierda que viven en Europa y que tienen una visión de Cuba totalmente errada, equivocada y que siguen defendiendo una historia indefendible. Si uno está en una posición así que puede realmente sensibilizar y enviar un mensaje de que hey, eso no es una revolución, eso es una reinvolución, eso es una dictadura, los derechos humanos no existen, aquí no se trata de izquierdas y de derechas, aquí se trata de violaciones de los derechos humanos, de libertades, de un pueblo que está viviendo en la miseria, ¿me entiendes? Y yo creo que yo tengo esa misión también sin proselitismo y tú sabes, sin convertirme en un político, porque no soy un político, pero creo que tengo el deber de hacer cosas que de alguna manera lancen, aunque sea, aporten un granito de arena a esa lucha que están siguiendo toda esa gente del movimiento activista y de toda la prensa independiente, donde está el Estornudo, Hipermedia, donde está 14 y medio, toda esa gente que han arriesgado mucho y que siguen arriesgando y que están, tú sabes,
sacrificando muchas cosas luchando por la libertad de Cuba desde una trinchera que es la intelectual y la del arte, porque hay otros que están allá como Luis Manuel y como Sorbo, que están ahí todavía, están ahí, tú sabes. Nosotros seguimos la vida en el mundo, pero ellos siguen allí. Entonces, yo creo que hay que seguir aportando. Las personas que tengan conciencia sobre eso, que tengamos conciencia, debemos de alguna manera tomar una posición. Ya después del 11J, que hay un antes y un después, no se puede tener una posición tibia.